Bienvenidos a Planeta Desgen. En el vídeo de hoy lo que vamos a estar haciendo es un unboxing y un review de la cámara StreamCam de Logitech. Así que adelante vídeo. Y bueno, comenzamos el vídeo y vamos a comenzar con la parte más divertida, con los agradecimientos. Y un agradecimiento súper especial a mi último suscriptor, LuciGamer51234. Muchas gracias por confiar en el canal y muchas gracias por formar parte de nuestra comunidad. Si queréis que os haga algún agradecimiento como el que le acabo de hacer a Lucy, no tenéis nada más que mandarme un privado por Instagram o por Twitter, o simplemente comentar alguno de los vídeos que tengo pidiéndome que lo haga, y con gusto lo hago porque esto me hace súper feliz. Bueno, vamos a ir con lo que sigue, y lo que sigue es el unboxing de la StreamCam, el unboxing de esta cámara. Bueno, pues vamos a comenzar el unboxing como tal. Esta es la nueva webcam de Logitech, la StreamCam. Es el nuevo modelo que viene un poco a mejorar, ¿no?, la 920p ya existente. Te da Full HD y 60 fotogramas por segundo, ¿no? Y luego pues tiene una entrada tipo C, que esta es una decisión que ha tomado Logitech y que pues ha sido como bastante controvertida. ¿Por qué? Pues porque no todos los ordenadores tienen una entrada tipo C, y bueno, Logitech al final se justifica ya que estas entradas son pues como más rápidas, no dan mayor velocidad. Bueno, aquí ya empezamos a ver la cámara. Como podéis ver, tiene pues un diseño particular y pues a mí me parece que bastante atractivo, ¿eh? Incluso te diría que sexy. Me parece que tiene un diseño sexy, atractivo, y bueno, pues parece como que me cuesta un poquito sacarla, pero no os preocupéis que la sacamos, Bueno, aquí podemos ver que además de traer la pinza, de traer el soporte para el monitor, pues trae un adaptador para pues directamente poder enroscarlo en un trípode en el caso de que queramos poner la cámara como tal en un dispositivo de esas características. Bueno, ya hemos terminado como tal el unboxing, no hay mucho más que rascar, y ahora vamos a pasar como tal a las características de la cámara. No os perdáis por favor el final del vídeo porque hay un cambio de opinión. Bueno, ahora vamos a hacer una comparativa de dos cámaras funcionando, es decir, en este caso la de Logitech y la cámara que hasta ahora yo estaba usando, que era una cámara normal, Full HD genérica. Entonces, vamos a poder ver un poco cómo Logitech te da pues una visión quizá un poquito más clara y un poquito más nítida que la cámara que hasta ahora yo estaba usando. Y además viene muy bien porque, como siempre digo, ¿no?, más vale una imagen que 1000 palabras. Entonces, otra de las cosas que tener en cuenta es que la imagen que estoy grabando, como podéis ver, tengo una luz aquí a mi derecha. Esa luz lo que nos va a generar probablemente es que la imagen que estemos grabando no sea tan nítida, y eso va a hacer que las cámaras se tengan que esforzar un poquito más para pues ofrecer una imagen como mejor, ¿no?, o de más calidad. Entonces ya estamos comparando las dos imágenes y vamos a ir viendo también un poco el autoenfoque de cada una de ellas, ¿no? Bueno, ya habéis visto un poco cómo funciona el autoenfoque y estáis viendo un poco cómo se está desenvolviendo la cámara, ¿no?, cómo están funcionando. O sea, de hecho se ve claramente cómo en una se puede vislumbrar algo de niebla, y es importante comentar que esta imagen la estamos grabando de noche, ¿no?, con exclusivamente luz artificial y una situación completamente estática. Y en una situación de estas características podemos ver cómo dos cámaras que son en principio de características similares se comportan de manera muy diferente, ¿vale? Entonces nos va a ayudar mucho para entender si esta cámara merece o no merece la pena. Sí que es cierto que esta cámara nos va a dar un montón de características. ¿Cuáles son las características más importantes a lo mejor de la StreamCam de Logitech? Pues para mí, lógicamente, pues una de las más importantes es que te ofrece imágenes a 60 FPS, es decir, puedes elegir a 30 FPS, 24, 25 FPS,
pero si tu computadora lo soporta, y ahora lo vamos a comentar, pues merece la pena el irte a 60 FPS. Y luego, pues evidentemente te va a dar una imagen a Full HD. ¿Puedes grabar a 720 o 360 cuadros? Por supuesto que lo puedes hacer, pero si te permite tu computadora, igual que he dicho con los FPS, grabar a Full HD, pues está estupendo. ¿Por qué acabo de decir si te lo permite tu computadora? Ojo, yo tengo una computadora, una Lenovo, en este caso es una Lenovo Yoga, pues quizá de alta gama, con 8 GB de RAM y un i7, que realmente en el momento que le pongo que la cámara grabe a 60 FPS y Full HD, de repente en ese momento la imagen que vas a obtener es una imagen con el sonido completamente desacoplado. Entonces, si queréis, os dejo ahora mismo un ejemplo para que lo podáis escuchar. Adelante, prueba de sincronización de la StreamCam Full HD y 60 fotogramas por segundo. Y estaréis viendo cómo la voz y el vídeo quedan completamente fuera de onda. Es decir, no están sincronizados. Luego tiene otras opciones muy significativas y que quizá merecen la pena valorar o comentar. Como por ejemplo el balance de blancos. Para mí tiene un buen balance de blancos y además esto es algo que merece mucho la pena, porque por ejemplo yo en mi actual imagen, si le quiero subir el brillo, pues lo tengo que pasar por programas especiales que me permitan subir el brillo de edición, pero como tal con la cámara no lo puedo hacer. Oye, lo bueno de esta cámara es que sí nos permite de caja grabar una imagen con más brillo y la verdad es que las emite con muchísima nitidez y hemos visto la diferencia en el ejemplo comparativo que hemos puesto. O sea, claramente la que estaba con el StreamCam te estaba dando una claridad, una luminosidad diferente versus a la que hasta ahora yo utilizaba, que te daba una luminosidad pues quizá más tenue, ¿no? Y luego algo que habéis podido también ver en el ejemplo y que merece mucho la pena de la StreamCam es el autoenfoque. El autoenfoque de la StreamCam es para mí estupendo, es algo que realmente está bastante logrado, así como otra capacidad que trae Logitech, que es que te enfoca en función de donde te encuentres en el plano. Es decir, si tú te vas moviendo a lo largo del plano, la cámara te va persiguiendo siempre y cuando estés dentro de su plano. Es decir, la cámara no se va a voltear, no tiene ningún tipo de motor de automatismo que permita eso, pero la cámara sí dentro del plano te va a estar persiguiendo y te va a estar enfocando. E incluso si dentro de ese plano se une otra persona, va a abrir el plano para poder agarrar a las dos personas de manera correcta. Con lo que al final la cámara sí tiene como tal ciertas capacidades que merecen la pena. Como conclusión, ¿merece la pena? Pues aquí lo que hay que tener en cuenta es lo que cuesta. La cámara cuesta la friolera de 159 euros, que yo cuando lo vi, honestamente, me explotó el bolsillo. Porque sí, porque la cámara te ofrece, la verdad que una calidad, la verdad es que bastante buena. ¿Está ajustada al precio? No sabré decirte. Hay cámaras que valen pues significativamente menos, a lo mejor 50 o 60 euros menos, y te dan una calidad muy similar. Esta cámara al final te da el plus de los 60 FPS, entonces bueno, es al final lo que tú quieras gastarte, con lo que pues tienes que valorar que si realmente pues vas a sacar partido a los 60 FPS y si como tal eso cubre tus necesidades. Si no necesitas como tal los 60 FPS, pues claramente esta no es tu cámara, o sea, no merece la pena ni mucho menor gastarte 159 euros, que es todo un dinero. Esta es una ampliación de las conclusiones. Una ampliación porque desde que grabo el vídeo hasta que lo publico en YouTube pasa un periodo de edición. En ese periodo de edición he podido probar más la cámara y en esas pruebas al final la conclusión ha sido que me he comprado una cámara que es capaz de grabar a Full HD y a 60 fotogramas por segundo, pero que realmente nunca voy a poder usar esas características porque si las pongo se desincroniza la imagen y el audio. Entonces al final tengo que estar grabando a 720p y 25 fotogramas por segundo. Yo no soy experto en webcams, ojo, pero lo que he podido leer en los foros es que realmente para tener un proceso o un producto, o obtener más bien un producto final con la grabación de una webcam, tienes que ajustar las características de la misma. Y al final yo ajustando las mías obtengo pues un producto o un conjunto de características muy inferiores al producto que he comprado. Con lo que si me preguntáis ahora mismo si me compraría esta cámara por 159 euros, diría que no. Iría a una cámara quizá más económica que no me dé ni mucho menos los 60 fotogramas por segundo, porque en el fondo no le voy a sacar partido. Así pues,
Esta sería como tal las conclusiones extras que os puedo decir. Quizá cuando a lo mejor haga directos pues merezca la pena, porque merece la pena, o sea, decir, esta cámara también sirve para hacer directos, pero así ahora, de pronto, desde luego que nada compraría. En fin, amigos, os mando un saludo muy fuerte y ¡hasta luego!